Ya, seguimos, señores. A ver, habíamos quedado en esta parte, ¿no? Que es algo bien interesante eso de lo que se denomina, por ejemplo, a los famosos operadores ternarios, ¿ya? A ver, retornando a lo que hemos visto, los operadores ternarios, como les digo, no es más que la forma resumida, la forma resumida que uno hace, por ejemplo, cuando está haciendo un if, ¿no? A ver, vamos a entrar acá. Ahí está, ¿no? Entonces, miren, en este caso, cuando nosotros tenemos este tipo de estructura terniaria, ¿sí? La estructura terniaria, miren, todo el if que hemos hecho nosotros en la parte superior, a ver, miren, todo este if que nosotros hemos hecho acá, donde le hemos dicho if si es número mayor a cero, hemos impreso si es verdadero, es positivo, si no es verdadero, es negativo. Entonces, en este caso, miren, solamente lo he hecho en una sola línea, ¿no? Toda esta línea me hace eso, toda esta línea, así uno solo, ¿no? Entonces, en ese resumen de línea, lo único que nosotros o lo que hemos logrado obtener, mejor dicho, es, repito, ¿no? Todo esto que está aquí es valor de verdadero. A ver, vamos a marcar. Todo esto, todo este es positivo, es el resultado de verdad. Y todo esto que donde dice es negativo es el resultado de falso, ¿no? Y aquí sería nuestra condición. Hasta acá, ¿no? Hasta ahí. Hasta ahí sería nuestra condición. Si número es mayor a cero. Entonces, a ver, si esta condición de número es mayor a cero, perdón, si se cumple, viene aquí. Si se cumple. Si este número mayor a cero no se cumple, viene acá. Viene ahí. Y ahí yo ya tengo los valores, o sea, ya tengo la respuesta, ¿no? La respuesta. En este caso, miren, me dice es positivo. Entonces, esta mi variable resultado, esa mi variable resultado puede guardar dos estados nada más. O puede guardar el mensaje de es positivo o puede guardar el mensaje de es negativo. Entonces, de esa forma también podemos utilizar nosotros este tipo de estructuras. Miren, si esto nosotros ejecutamos, ahora vamos a ejecutar, ya debería salirme, por ejemplo, de que es positivo, porque no estoy pidiendo por teclado, ¿no es cierto? Le hemos dado un valor directo. Estamos dando el valor de 15. Bueno, este es el anterior. Ahora voy a poner un 1. Ahí está, ingrese un número. Es negativo. Aquí está. El que me ha impreso, miren, se observa, es el mensaje, es positivo. Y evidentemente me ha impreso ese mensaje de es positivo. ¿Sí? Porque nuestro valor inicial, ¿cuánto ha entrado? Nuestro valor inicial ha entrado con 15. ¿No? Y ese valor inicial que ha entrado con 15 aquí ha comparado, ¿no es cierto? Ya ha dicho 15 es mayor que cero. Sí es mayor que cero. Entonces, este valor de positivo se ha activado. ¿Y dónde lo ha guardado? En result. Y cuando yo le he dicho print result, me ha impreso lo que es el mensaje de es positivo. Ahí está, funciona, ¿no? Entonces, de esa manera se utilizan los famosos operadores ternarios, ¿no? Y como nos indicaba la teoría, el operador ternario, ¿no? El operador ternario es una forma concisa de escribir una sentencia if else, una forma de escribir una sentencia. ¿Y cómo lo escribe? En una sola línea de código, ¿no? Y justamente ahí está en una sola línea de código. Ahora, al igual que el resto de las condiciones simples, lo mismo, ¿no? Lo mismo. O sea, se puede utilizar operadores ternarios comparando también lo que se denomina, por ejemplo, a lo que son textos, cadenas, y con listas, con listas también ocurriría lo mismo, ¿no? Con listas también ocurriría lo mismo, ¿ya? ¿Cómo haría con una lista? Con una lista yo haría de la siguiente manera, ¿no ve? Entonces, a ver, por ejemplo, esto lo voy a cesar. Igual, un operador ternario con lista. Operador ternario, usando listas, ¿ya? Lo mismo, miren, a ver, vamos a hacer un ejemplo simple. Entonces voy a tener una lista, pero vacía, ¿ya? Mi lista va a ser vacía, ahí está.
como mi lista es vacía, simplemente voy a comparar si esa lista es, y que me saque un mensaje de es vacío o no es vacío. Le voy a poner de Sul, ¿no? Voy a poner de Sul, y ahí voy a decir que es igual. Voy a poner mi mensaje por verdad y que me diga lista vacía. Y inmediatamente voy a poner mi condición, ¿no es cierto? El if not lista. El if not lista. Y ahí voy a poner el else lista no vacía. Nada más. Ese vendría a ser mi operador terciario utilizando listas, ¿no? Y los mismos pasos, miren, acá. Todo este mensaje va a ser por verdad. Todo este mensaje va a ser por falso. Y todo este if hasta lista, esa es la condición, ¿no? La condición. Entonces, ¿cómo lo distingue verdad o falso? Por esta palabrita, ¿no es cierto? Cuando va a entrar al else es falso. Y cuando se va a ir al otro lado es verdad, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera yo puedo tener también este tipo de condicionamiento. Si esto yo ejecuto, ¿no? Si ejecuto esa parte, debería salirme el mensaje de lista vacía. Pero ojo, ¿no? No lo hemos impreso. Stop. Hay que imprimir. Entonces, una vez que yo haga mi operador terciario, simplemente le voy a imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Result. Vamos a imprimir result. Ahora sí. Ahora miren, voy a ejecutar. Se ha ejecutado, siguen mis ejercicios del anterior. Ya está. El resultado que me ha dado en la impresión, miren, es lista vacía, ¿no? Lista vacía. Entonces, miren, evidentemente mi lista inicial estaba vacío, ¿no? Mi lista inicial estaba vacío. Mi lista vacía. Y aquí he comparado, ¿no? He comparado. If not list. Entonces yo he dicho, la lista está vacía. ¿Y qué ha hecho? Ha venido aquí por verdad. Y ese mensaje de lista vacía lo ha guardado en result. Y cuando yo le he hecho print result, ¿qué me ha impreso? Lista vacía, ¿no? Lista vacía. Entonces, de esa forma, por ejemplo, también se obtienen esto de los operadores o de los famosos operadores terciarios, ¿no? Entonces, para resumir esto de los operadores ternarios, podemos mencionar, ¿no? Que un operador ternario en Python es una forma concisa y eficiente de escribir esos if, ¿no? En una sola línea de código, pero aparte que asigna un valor a una variable, ¿no ven? Porque nos asigna un valor a una variable, ¿no? Dependiendo de que si se cumple o no se cumple la condición. Porque estas condiciones que nosotros utilizamos en el if, no puede haber que se cumple a medias o no se cumple a medias, no, solo dos estados nada más. Se cumple o no se cumple. Y por cualquiera de los dos caminos nos va a dar el resultado, ¿ya? Nos va a dar el resultado. Esa es la forma que utilizamos nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos este tipo de sentencia y estructura, ¿ya? Hasta ahí no tendríamos ningún problema al nombrar las sentencias if. Y con esto estaríamos acabando esta parte de esa estructura, ¿ya? De los famosos if. ¿Sí? Entonces, nos toca pasar, bueno, ya hemos hecho ejercicios secuenciales. Miren, las sentencias if, hemos utilizado ya las sentencias simples, ¿no? Condicionales simples. Hemos utilizado las condicionales múltiples, ¿no? Después de las condicionales múltiples, hemos utilizado las famosas condicionales anidadas, ¿no? Las famosas anidadas, que hay if dentro de otros if. Y finalmente hemos visto lo que se utiliza a lo que es la sentencia el if, ¿no? El if, así en una sola palabra, el if. Y finalmente hemos tocado lo que son los operadores terciarios, ¿no? Los famosos operadores terciarios, ¿ya? Entonces, quien tiene alguna duda de las opciones de if. Y justamente les mandé una práctica, ¿no, chicos? Les mandé una práctica referente a lo que son
estructuras secuenciales y el uso del if, ¿no? Condicionales, que si bien en esa práctica no estaba contemplado lo que son anidados, lo que es ternarios, ¿no? Pero si alguien lo ha aplicado en alguno de esos ejercicios, entonces sí funciona, ¿no? Sí funciona, no hay problema, porque esa es la idea, ¿no? De que se investigue más, ¿no? Se investigue más y repito, si alguien encontró nueva forma, nuevo estilo de hacer con el IP, bienvenido, ¿no? Bienvenido. Porque les mencionaba desde un inicio de clase, ¿no? Que este mundo de la programación, señores, la idea es aprender a razonar y aprender, por ejemplo, a emplear soluciones, caminos de soluciones. Porque el camino de solución puede ser, no siempre, a ver, el término es que nadie programa igual que el otro. Nadie. ¿Ya? Yo puedo tener una lógica, incluso han visto acá en algunos, si bien este Zeppelin es bueno para codificar y también me da atajos de código, porque han visto yo ni bien estoy escribiendo, ya me está completando el código, pero hay algunos completamientos que no lo he usado yo, ¿no es cierto? No lo he usado, porque no he querido hacer esa operación que Zeppelin pensaba que yo haría, ¿no? Miren, esta parte de Zeppelin ya utiliza completamiento de inteligencia artificial. Porque ni bien yo coloco, digamos, un valor, en la siguiente línea ya Replit me muestra, ¿no es cierto? Han visto, me muestra ya qué es lo que más o menos quiero hacer y cómo sabe qué es lo que quiero hacer. Entonces, de esa manera, por ejemplo, sí tiene una coincidencia de un 70-80% de efectividad de que cuál puede ser tu próxima línea de código, sí lo adivina en algunos casos, ¿no? Pero en otros casos no, sí o sí es la intervención de nosotros, ¿ya? De nosotros como desarrolladores, de qué es lo que realmente se quiere colocar en esa línea de código y a qué opción se quiere llegar, ¿ya? Esa es la nomenclatura que nosotros podemos manejar, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con el if, antes de pasar al siguiente. A ver una reacción una reacción. Félix, dime, Félix. Sí, yo tenía una duda respecto al ejemplo de los operadores ternarios. Ya. Tengo entendido que hay un if y un else. Mi pregunta es si podría haber un tercero, por ejemplo, que muestre el mensaje neutro. Un tercero. Sí, A ver, en los terniados, como dice acá, ¿no ven? Acá. Si nosotros podíamos tener una tercera condicional, ¿sí? Ya, sí, sí, ya. En este caso, si nosotros aplicamos eso de las condiciones ternarias, ¿ya? Si nosotros aplicamos las condiciones ternarias, puede darse dos casos, ¿ya? Puede darse dos casos. A ver, el primer caso el primer caso es que cuando yo tengo este tipo de condicionamiento, como están observando en la pantalla, si analizamos nosotros la teoría claramente nos decía, no, la teoría nos decía claramente que solamente hay dos caminos, ¿sí? Solo hay dos caminos de solución. O es verdad o es falso. Pero dado esos dos caminos de solución, a ver, si nosotros nos ponemos a analizar un poquito, qué pasaría? ¿No? Porque aparte de estos operadores, también existe el famoso condicionamiento, ¿no es cierto? El famoso condicionamiento de lo que es el if. Porque en el if, si bien me da verdadero y también me da falso, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué ocurre si nosotros ahí, por ejemplo, podemos utilizar otro condicionamiento, así como dice su compañero, ¿no? ¿Qué pasa si yo utilizo otro condicionamiento? ¿Ya? En el caso de que alguien quisiera utilizar otro condicionamiento, ¿qué es lo que ocurriría en este caso? ¿Bien? Ya estarían encontrando ustedes tres caminos de solución, ¿cierto? Entonces, no me va a dar, por ejemplo, a esa opción de resultado que yo quisiera obtener.
Y la respuesta acá sería que no se puede, ¿ya? No se puede. Porque si yo quisiera hacer 3, miren, como el neutro, por ejemplo, que decían, si yo, por ejemplo, acá le digo, miren, acá, en este código de es positivo, justamente. Bien, yo puedo decir aquí un if si número es mayor a 0, perfecto. Pero ¿qué pasa si en el else, ¿no ve? Yo puedo utilizar acá un elif, que es lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Puedo utilizar un elif. Pero en el elif yo puedo decir a ver si ese número es igual a 0, por ejemplo. Y si eso fuera positivo, ¿no? Si eso fuera positivo, entonces, ¿dónde me daría la respuesta? ¿No ve? ¿Dónde me daría la respuesta? Entonces, ahí nosotros, si colocamos ese tipo de estructura, ya estaríamos nosotros dándole la contraparte a lo que es la teoría como tal, ¿no? Esa es la opción. Miren, porque si yo pongo el if, ¿dónde voy a poner su positivo? No podría poner antes, ¿no ve? No podría poner antes, porque la regla me dice, a ver, si yo coloco aquí su valor positivo, digamos, es neutro, o es cero, así, es cero. Luego le digo el if, y aquí recién le voy a decir un else, ¿no? De esa manera. Y le voy a decir es negativo, ¿sí? Así. Entonces, fíjense que la estructura ya se ha roto, ¿no? Ya se ha roto. Inclusive, el mismo código ya no me está reconociendo este mensaje, miren. Ya no me reconoce de ese. Porque la regla simplemente es dos. Condición verdadera, condición central y condición de falso, ¿sí? En este caso no te daría con triple el que me ha preguntado, ¿ya? Simplemente daría una sola, ¿sí? Y para eso tendrías que utilizar sí o sí ya las estructuras de allí. ¿Está bien? Sí. Está bien, gracias, Angie. Listo, ya. Porque la estructura de este del ternario, si bien es un resumen, ¿no? Si bien es un resumen, si bien es un atajo, solo dos caminos, repito, dos caminos, nada más. O positivo o negativo, ¿no? O verdad o falso. Nada más. No puedo utilizar otra segunda o una condición anidada aquí adentro. No podría utilizar. O sea, decir un if, no me funcionaría, ¿sí? Entonces, ¿cómo veníamos a hacer nosotros? Con el elif han visto que no funciona, ¿vale? No funciona con el elif. Ahora, si yo colocaría, por ejemplo, estructura tras estructura tras estructura, para eso se han creado las otras condicionales, ¿no es cierto? Para eso se han creado las otras condicionales. Y esas otras condicionales claramente me indicaba que yo pueda utilizar una variante. Ahora, si ustedes quisieran utilizar puro ternarios, ¿no? Entonces, no se olviden que los valores ternarios, miren, solamente va a guardar un valor en este resultado. Entonces, ¿qué haría yo? Que el resultado que voy a encontrar acá o voy a devolver, recién compararía en otro, ¿no? ¿Cómo haría yo con un ternario la solución que dice su compañero? Yo haría de la siguiente forma. ¿Sí? Haría con doble ternario. ¿Y cómo haría con doble ternario? En vez de que me devuelva es positivo o es negativo, yo aquí pudiera volver un valor, ¿ya? Podría devolver un valor. A ver, si es verdadero, ¿no ves? Si es mayor que cero, me va a decir es positivo. Y si es menor que cero, me va a decir es negativo. Pero yo aquí compararía otra cosa, ¿ya? Y diría yo si es igual a cero. Si es igual a cero. Entonces, si es igual a cero, yo aquí en resultado guardaría un cero, ¿sí? Y si no es igual a cero, si no es igual a cero, yo para que me dé cuenta, si como programador, guardaría un -1. Yo guardaría así. Y cuando ya devuelva esos dos valores, entonces, ¿qué voy a decir yo? ¿Eh? Recién utilizaría aquí el result en un if, ¿no? Y en ese if yo compararía y diría, a ver, si ese es result, pues, si ese es result, por ejemplo, a ver, si es mayor o si es distinto a cero, ¿no? Si es distinto a cero. Si es distinto a cero, que me diga directamente es positivo. Inclusive, ¿no? Haremos con el valor de negativo. A ver, vamos a hacer así, miren.
Si es mayor, voy a seguir utilizando el mayor. Voy a seguir utilizando el mayor. Si es mayor, que me dé nomás que me devuelva 1. Sí, 1. Y si no es mayor, que me devuelva menos 1. Ahora, voy a utilizar acá un if. Y aquí en el if voy a decir, a ver, voy a decir, si ese resultado, ¿ya? Si ese resultado es 1, si es 1, acá le voy a decir es positivo. Aquí adentro, es positivo. Si el resultado es 1, es positivo. Y si no, y si no, ¿no? Y si no, ahí le puedo decir directamente es negativo, ¿no? Porque si es mayor a 0, es positivo. Y si no, le voy a decir que es negativo. Pero en este else ya podría comparar yo que si es 0 o no es 0 para que me dé, por ejemplo, valores neutros, ¿no? Pero miren, estaría llegando a lo mismo que hemos hecho en el de arriba, ¿no es cierto? Porque sigo utilizando un el if y un else. Estaría llegando a lo mismo. Entonces, en este caso, llegaría a lo mismo. Pero cuando nosotros utilizamos ternarios, repito, solo hay dos valores. O hay positivo o hay negativo. Ahora, los ternarios, señores, no solamente devuelven una cadena. Miren, pueden devolver también un valor entero, o pueden devolver un carácter. Entonces, en ese caso, por ejemplo, también se va utilizando esas situaciones, ¿ya? Esas situaciones de valor. Ahora, ¿cómo nosotros, por ejemplo, podríamos comparar esto? ¿No? A ver, incluso aquí, miren, incluso aquí ahorita me estoy dando cuenta, si el número 15 es mayor a 0, que devuelva 1. Y cuando devuelva 1, yo voy a decir es positivo. Pero si ese valor que ha introducido el usuario no es mayor a 0, no es mayor a 0, entonces que devuelve el mismo número. Aquí. Voy a decir que devuelve el mismo número. Listo. Y cuando va a devolver ese mismo número, aquí me voy a preguntar, un elif, y aquí voy a decir si ese número es mayor, no, en este caso si es igual, a 0. Si es igual a 0, me va a salir es 0, ¿eh? Es 0. Y si no es igual, me va a salir, es negativo, sí, me va a salir es negativo, es negativo. Ese vendría a ser, miren, acá, ¿no? Este lo voy a anular un ratito, ¿ya? Todo esto lo vamos a anular para que nosotros nos demos cuenta. Esto voy a cesar y me voy a ir directamente a ese ejemplo con operadores ternarios, que sería acá. Y aquí vamos a cesar. Listo. Solo quiero que esté activo eso. El operador ternario y el otro que hemos utilizado, ¿sí? Nada más. Y este print result lo voy a borrar. La lista lo dejo. Listo. Entonces, ¿cuál es la lógica? Miren, ahorita está entrando con 15. El número está entrando con 15. Aquí estoy utilizando un operador ternario. Y voy a decir, si ese número es mayor que 0, me va a guardar en result 1, si es mayor a 0. Y en el if voy a decir, si 1 es igual a 1, me va a dar es positivo. Ahorita debería darme es positivo. A ver, vamos a ver. Si hago correr, miren, ya me ha salido es positivo. Ahorita, en este momento. Funciona, ¿no es cierto? Funciona. Ha entrado aquí. Es positivo. Pero, ¿qué pasa si ese valor que le vamos a dar nosotros, a ver, vamos a poner un negativo, ¿ya? Voy a poner menos 3. Si coloco yo menos 3, cuando entra el valor ternario, está entrando con menos 3, ¿no? Entonces, ¿qué me ha salido? Es negativo. Fíjense, funciona. Funciona, ¿no es cierto? Es negativo. ¿Y qué pasa si yo voy a colocar un 0? Entonces, si coloco un 0, debería funcionarme esta parte de es 0. Miren, es 0. Entonces, funciona. ¿No ven? Funciona. Entonces, ya tendría yo resuelto este ejercicio, ¿no? De que es positivo, es 0 o es negativo. Pero sí he utilizado un ternario al inicio, ¿no? Sí he utilizado un ternario al inicio. Entonces, también podría utilizar yo de esta manera, ¿sí? Mira, ternario en principio y después el if-else normal, ¿no? Podríamos resumir también nosotros de esa manera, ¿no? Entonces, ahí está la solución, ¿ya?
¿Alguien más? ¿Alguna duda de los famosos if? Ya. Y aprovechando esto, ¿no? Miren, aprovechando esto, los ternarios también devuelven variables, devuelven valores, no siempre mensaje, no siempre mensaje. Porque ahorita ha devuelto una variable número, ¿no es cierto? Ha devuelto una variable número. Entonces también se puede utilizar en esa forma. Ya. Ahora, vamos a pasar a la otra estructura, ya que también es muy interesante que nosotros lo conocemos como switch, ¿ya? El famoso switch. Vamos a utilizar entonces ahora nosotros el switch. Ya. Esto, como siempre hemos hecho, este código que es puro if, lo vamos a guardar, ¿no? Como es replit, les decía, ¿no? ¿Ve? El main siempre es el que se ejecuta. Entonces, este main lo voy a cambiar de nombre. Le voy a poner rename y le voy a poner if else, ¿no? Pero todo con if else. Incluso le voy a poner ternario. Ese es mi documento ahora. If ternario else. Listo, ya tengo. Y ahora me voy a crear un nuevo archivo, ¿no? Y lo voy a llamar main.py. Ahora es en el nuevo en el que voy a trabajar. Listo. Ahora aquí vamos a hacer el uso del switch. El uso del switch. Obviamente en Python, ¿no? Que en algunos textos se lo conoce como case. ¿Ya? Como case. ¿Qué son, por ejemplo, el switch case? Switch case. En español, si nosotros traducimos el case, casos, ¿no es cierto? Son casos. Son casos de opciones, ¿ya? El switch son casos de opciones. Por ejemplo, ¿ve? Por ejemplo, a ver, vamos, igual que hace rato, a ver, nos anotaremos un poquito de teoría, ¿ya? Nos vamos a anotar un poquito de teoría. A ver, nos alimentaremos de la parte teórica. Y aquí le vamos a decir switch en Python. Switch en Python. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un switch en Python, señores? ¿Ya? ¿Qué es un switch en Python? A ver, esto voy a agrandar y para que sea un poquito largo la teoría. ¿Ya? El switch en Python, ¿ya? Es un flujo similar, ¿ya? Al que utilizan casi la mayoría de los lenguajes, ¿sí? La mayoría de los lenguajes, porque en la mayoría de los lenguajes el switch, ¿ya? El switch es considerado como una cadena de opciones, ¿ya? Es una cadena de opciones. A ver, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hablar solamente primero de switch, ¿ya? Switch o los switch case. Los switch case, así, ¿sí? Los famosos switch case. Entonces, el switch case así en general, que se utiliza en todos los lenguajes de programación, podríamos decir nosotros que es una cadena de opciones. Es una cadena de opciones. Y de esa cadena de opciones, ¿ya? Solamente permite elegir una opción. ¿Ya? Permite elegir una opción. O sea, de toda la lista de opciones que a mí me van a nombrar, con el switch yo puedo elegir o me va a permitir elegir solamente una opción, una sola opción. Por ejemplo, a ver, yo puedo tener opciones del 1 al 4. 1 es para sumar, el 2 es para restar, el 3 es para multiplicar y el 4 es para dividir. Entonces, yo al usuario le puedo decir, por ejemplo, en mi programa, a ver, que el usuario elija qué quiere hacer de esas 4 opciones. Si el usuario, por ejemplo, digita un 3, está eligiendo la opción de multiplicar y el programa solo va a multiplicar. Si le vuelvo a dar las opciones a otro usuario y ese usuario, por ejemplo, elige la opción 1, ¿qué quiere decir? Que ese usuario ha elegido la opción de solamente sumar, ¿ya? Solamente sumar. Entonces, nosotros con el switch lo que hacemos es eso, ¿ya? Simplemente darle las opciones que uno quiere utilizar. Nada más, ¿ya? Nada más. Pero, ¿cómo utilizamos nosotros esta parte del switch en Python?
¿ya? Y ahí viene la lógica, ¿ya? A ver, y aquí voy a poner el subtítulo de switch en Python, recién en Python, porque estamos aprendiendo Python, ¿cierto? Ya, switch en Python. Al igual que el resto de las estructuras de los lenguajes de programación, ¿ya? Como les indicaba hace un momentito, les decía, ¿no es cierto? Que el switch es una cadena de varias opciones, pero que el usuario solamente elige una opción, ¿ya? Python, ¿ya? Eh, bueno, lamentablemente podríamos decir Python, este tipo de estructuras de switch no la usa, ¿ya? No la utiliza, es decir, aquí podemos nosotros resumir y decir Python, ¿no? Python no tiene una estructura de control switch, ¿ya? No tiene una estructura, no tiene una estructura de control switch. ¿Ya? No la maneja así como estructura, es decir, con esas palabritas switch, case, porque en otros lenguajes es así, switch case, switch case, switch case. Pero Python dijo, no, nosotros el uso del switch no lo vamos a crear como estructura, es decir, no tiene palabras reservadas como switch en Python, ¿ya? No tiene. Pero Python, ¿no? En Python, ¿ya? Para utilizar switch en Python, aquí vamos a poner entonces cómo. No tiene una estructura de control switch, efectivamente, bueno, no tiene, pero simula, ¿ya? Lo que hace Python, si vamos a poner Python, simula, así, simula el comportamiento, ¿ya? O sea, simula el comportamiento del switch o del switch. Simula, no lo tiene con esa palabra, ¿ya? ¿Y cómo simula ese comportamiento del switch? Utilizando diccionarios. Utilizando diccionarios o sentencias, ¿ya? O sentencias de los que hemos visto hace un momento, que es el if, el elif y el else. De esa manera nosotros podemos ver, por ejemplo, que en Python, ¿ya? Entonces, miren, ya se están enterando, ¿no? De que si ustedes van a encontrar o están estudiando algún tipo de programación aparte de este curso, repito, ¿no? Python no tiene una estructura de switch, ¿ya? No tiene. Lo que hace Python para que funcione tipo switch simplemente es simular, ¿ya? Simplemente es simular. Y la simulación de Python, como dice acá en la teoría, lo simula utilizando diccionarios, por un lado, diccionarios, y por otro lado lo simula utilizando sentencias que hace un momento hemos visto, que es lo que es el if, el elif y lo que es el else, ¿ya? Entonces, simulaciones. Entonces, tenemos dos opciones para aprender ahora, ¿no? Ahora, a ver, en otros lenguajes, miren, a ver, vamos a entrar acá a Internet. Miren, en otros lenguajes, ¿qué es lo que hace qué es lo que hace, por ejemplo, en otros lenguajes? A ver, aquí yo puedo poner, vamos a poner switch en JavaScript, por ejemplo, ¿ya? JavaScript. En JavaScript, por ejemplo, ¿cómo maneja el switch? El switch en JavaScript maneja de esta manera, miren, acá. A ver, voy a trasladar mi mensajito porque no quiero borrarlo. Lo voy a llevar arriba. Y aquí, miren, acá. Por ejemplo, en JavaScript sí hay una estructura con la palabra switch, miren, switch. Y tiene una cadena de opciones, miren, ahí tiene switch. Y aquí en la expresión se pone la opción que quieres elegir, ¿ya? Ahí se coloca la opción que uno quiere elegir. Y aquí vienen los casos, miren, caso, caso, caso. Y los casos ya son los valores. Caso valor 1, que sería la opción 1. Caso valor 2, que sería la opción 2. Caso valor n, que sería la opción ya última. Y el caso de default. El default, por ejemplo, en el switch se utiliza cuando, a ver, si yo tengo 4 opciones en mi programa y el usuario, por ejemplo, elige una opción 6, pero que no la tengo, no existe la opción 6,
Cuando el usuario comete el error de elegir una opción, donde se va a sacar el default. ¿Ya? Ahí se ingresa al default. Porque no hay esa opción, no existe esa opción. Y siempre se da. Nosotros le damos 5 opciones al usuario y el usuario elige el 7, cosa que no hay. Y se va al default y en el default yo puedo sacar, digamos, un mensaje indicándole de que no existe esa opción. Pero la sentencia del switch así en lenguaje normal o en otro lenguaje de alto nivel que no sea Python, como C#, JavaScript, el mismo Java, hay el switch. Hay. Pero miren, acá nos estamos enterando, ¿no es cierto? En este caso ustedes se están enterando de que Python esa estructura del switch no la maneja, no la utiliza para nada, ¿ya? No la utiliza. Ah, le borré mi mensaje, ni modo. No la utiliza esa parte de lo que es el uso del switch como tal. ¿Sí? O sea, no hay esa palabrita en Python, no existe esa palabrita switch. Miren, no lo reconoce. Tampoco hay esa palabrita, miren, no lo reconoce. Poner el switch, no hay esa palabrita, ¿sí? Que yo ponga aquí, por ejemplo, 1, ¿ya? No lo reconoce, ¿sí? Miren, me da error. Tampoco existen esas palabritas de case U2, digamos. No hay, ¿ya? Entonces Python dijo, no, no voy a usar esa estructura, ¿no? Y Python ha dicho, lo voy a utilizar lo que se denomina con el uso de diccionarios y lo voy a simular con el uso del el if y else. Con los dos lo voy a simular. Eso es lo que hace Python. Entonces, si yo ya he entendido de lo que es un switch, a ver, veamos una demostración. ¿Ya? Vamos a ver una demostración con el uso, por ejemplo, de un diccionario. Entonces, acá, ¿cómo yo voy a crear un diccionario? ¿Ya? Uso del switch case. A ver, ya. Y aquí vamos a completar nuestro teorema y le vamos a decir simulado con diccionario. Voy a simular un diccionario para hacer el uso del switch, ¿ya? Del switch como tal. Entonces, acá adentro, a ver, lo que vamos a hacer nosotros primero es pedir una opción al usuario, ¿sí? Entonces yo puedo declarar acá una opción, va a ser igual, y le voy a decir input. Y aquí le voy a decir ingrese una opción, aquí adentro. ¿Ya? Manejaremos valores numéricos, que las opciones sean valores numéricos, no texto. Entonces, como es numérico, lo mismo, ¿no? Acá lo convertimos en entero y al final lo cerramos, ¿no? Ahí, listo. Entonces, ahí estoy pidiéndole una opción al usuario, ¿sí? Una opción. Ahora, miren, ahí está creando el diccionario de datos, pero no quiero usar eso. Ven que a mí me introduce una serie de opciones, pero esas opciones tal vez no quiero usar, ¿no? No quiero usar esas opciones. Y aquí yo voy a declarar, ¿ya? Yo voy a declarar una opción que no lo voy a llamar diccionario, sino lo voy a llamar opciones. Opciones. ¿Ya? Opciones. Y esas opciones va a ser igual. Y ahí voy a colocar, por ejemplo, las famosas llaves. ¿Ya? Las famosas llaves. Y en estas llaves voy a declarar mis opciones. Entonces yo lo puedo declarar para que lo entiendan mejor. ¿Ya? Si el usuario elige 1, miren, ahí me ha salido ya los 10, pero yo no necesito 10, ¿no es cierto? Yo necesito simplemente, le daremos 3, ¿ya?